RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan en la multiplataforma de la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy día, sábado 11 de mayo del 2024, presentamos nuestra edición 368 de Perú 2030 por RCR Televisión. Esta vez, este año, vamos a cumplir en el mes de octubre 8 años ya. Vamos a tener que variar nuestra introducción porque hay de 7 años, que es cierto, pero en octubre vamos a cumplir 8 años con Perú 2030, siempre en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perú 2030 también se difunde en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Bien, amigos, los acontecimientos políticos que cada semana pasan en el país ponen en cuestión la democracia como sistema. Informes internacionales la califican como una democracia altamente defectuosa o una democracia híbrida. Recientemente se dio a conocer el informe del Barómetro de las Américas 2023, que fue presentado en el Instituto de Estudios Peruanos, que muestra que el apoyo a la democracia ha disminuido en los países de la región. En el caso del Perú, las cifras muestran pues un grave deterioro de la democracia, ¿no? Solo el 53% en el Perú cree que este es democrático, 87% cree que la mitad de todos los políticos son corruptos y el 80% piensa que la situación económica empeoró y el 40% expresó su voluntad de abandonar el país. El sábado pasado tuvimos un invitado, como invitado a Andrés Seyman, desde Argentina, con quien conversamos sobre la crisis de la democracia en América Latina, ¿no? Él ha publicado con un conjunto de otros especialistas un libro que se llama La democracia en crisis en América Latina, o la crisis de la democracia en América Latina, que ha sido publicado por Claxo, esta organización académica internacional que estudia las ciencias sociales, ¿no? Y que ustedes, si desean tener el libro, entren a Claxo, Claxo, ¿no? Entran .org, entran a su web y podrán tener el libro completamente gratuito en su versión digital, como también Claxo publica varios de sus libros en este formato para tener acceso a las investigaciones tan importantes que publica esta organización académica internacional de Claxo. Ahora bien, hoy día para conversar sobre la situación de la democracia en el Perú, hoy tenemos como invitado a Víctor Caballero Martín, sociólogo y analista político. Muy buenos días, Víctor. Gracias por estar en Perú 2030 por RCR Televisión. Muchas gracias, Franz, por tu invitación. Buenos días, primeramente, y buenos días a tu público que te sigue con mucho interés. Bien, el tema que has planteado es bien interesante y estamos abiertos a un diálogo sobre el tema, ¿no? Muy bien, pero antes de entrar a nuestra mesa central y conversar sobre la democracia en el Perú con nuestro invitado de hoy, anunciamos las novedades que nos trae el número 167 del Semanario Político Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failoc desde la heroica ciudad de Tacna. El título de la portada de este número es Avanza el Pacto Infame, Congreso a punto de tomar la Junta Nacional de Justicia y los organismos electorales para referirse a la grave situación actual que nos traza el Parlamento de la República. Trae además interesantes artículos
de análisis sobre la coyuntura política actual. Bien, vamos a pasar brevemente a lo que siempre acostumbramos, a hacer la sumilla de lo que pasó esta semana, ¿no? Una semana que se pasó de vueltas, como se dice. El gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte disolvió el jueves el equipo especial de la Policía Nacional del Perú que apoyaba al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP, conocido por sus siglas, simultáneamente en momentos, ¿no?, que se produjo la detención preliminar de Nicanor Boluarte, el hermano de la jefa de Estado, el abogado Mateo Castañeda, abogado de la mandataria, y otros 6 investigados como presuntos integrantes de una organización criminal que designaba prefectos y subprefectos y un supuesto tráfico de influencias, ¿no? Esta acción ha puesto en entredicho la decisión del gobierno, ¿no? Al parecer la mandataria sabía de la inminente detención de su hermano y quiso adelantarse desactivando el equipo especial de la Policía Nacional del Perú. Frente a esto, la Fiscalía analiza, está iniciando investigación, si existe relación entre esta medida, ¿no?, y la reciente desactivación del grupo de la Policía Nacional que apoya al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Por otro lado, amigos, el Parlamento, como decíamos, sigue haciendo de las suyas. Aprobó otra contrarreforma. Con 88 votos a favor, el Pleno dio luz verde a un dictamen impulsado por el denominado fujicerronismo que blinda a los partidos políticos, ¿no?, de responsabilidad penal, y velozmente aprobó la nueva ley de contrataciones del Estado, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, moderniza esta nueva ley el sistema de contrataciones del Estado, sin embargo, ha sido criticado porque no pone los candados necesarios a las diferentes formas de corrupción que operan en las contrataciones del Estado. Sobre esto vamos a tener un programa especial para analizar a fondo esta nueva ley, porque es importantísima y porque obviamente tiene que ver con la corrupción que se produce a nivel del gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. También esta semana también se ha aprobado, ¿no es cierto?, esta norma que fue iniciativa de la Defensoría del Pueblo y apoyada por la Comisión de Constitución para, como dicen, rellenar, ¿no es cierto?, a la Junta Nacional de Justicia con los abogados que no tuvieron el puntaje necesario para ser nombrados magistrados de la Junta Nacional de Justicia, y obviamente está siendo criticado porque no se respeta la meritocracia y que los que quedaron fuera del concurso pues no reúnen los requisitos suficientes para tamaña responsabilidad. También esta semana el Pleno de la Junta, tomó la decisión, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia de no ratificación de Piero Corbeto, ¿no?, como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Solo alcanzó 4 votos y se dice que se necesitaba 5 votos, ¿no? Por lo tanto, no se habría renovado por 5 años más, ¿no?, como jefe de la OMPE a Piero Corbeto. Sin embargo, esta decisión respecto a la votación en la Junta Nacional de Justicia ha sido observada por un constitucionalista como Omar Cairo, que tiene un punto de vista diferente, y ha señalado que según los artículos 27, y tomen nota, según los artículos 27 y 35 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, su renovación requiere del voto de la mayoría simple de los presentes en la sesión. Votaron a su favor 4 contra 1. Según el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, los 2/3 del número legal se requieren para ratificar cada 7 años a jueces y fiscales, no para renovar
el cargo por una sola vez del jefe de la OMPE. El artículo 27 de la misma ley establece que, salvo disposición en contrario, todas las decisiones de la Junta Nacional de Justicia se adoptan con el voto conforme de la mayoría simple de sus mismos asistentes. Hay ahí una contradicción, ¿no? Habría que ver qué va a pasar esta semana respecto a ello, si efectivamente fue ratificado o no, ya está en entredicho, ¿no? La ratificación del presidente del jefe de la OMPE. Muy bien. Y para terminar la semana, pues se dio cuenta del informe técnico Perú, Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023, que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística del Perú, ¿no? Que nos revela una grave situación en el país. La tercera parte de la población peruana, 9.780.000 peruanos, casi 10 millones, ¿no? Se encuentran en situación de pobreza. En el 2023 hubo 29% de pobres monetarios, aquellos que no pueden cubrir el costo de la canasta básica de consumo, lo que representa un incremento de 1.5% respecto al año anterior y un aumento de 8.8% comparado en la etapa de la prepandemia. Esta es la grave situación en que estamos en el país. La presidenta ha dicho una barbaridad. Ya nos tiene acostumbrados. Ha dicho que esto es responsable de las 500 movilizaciones, ¿no?, que se desarrollaron, ¿no?, a fines del 2022 y inicio del 2023, cuando ella tomó la presidencia de la República, ¿no?, que fue el hecho de mayor incidencia que la propia pandemia. Así ha dicho. Ya pues, señora presidenta. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Decimos, ¿no? Muy bien, amigos, entonces vamos a nuestro tema central y dejamos a los huayquis en la sombra, ¿no?, para ver qué pasa esta semana, y vamos con nuestro invitado de hoy día para ver qué está pasando con la democracia en el Perú, con Víctor Caballero Martín, que nos acompaña, ya ha estado acá en Perú 2030, sociólogo y analista político. Víctor, ¿qué pasa con nuestra democracia en el Perú? Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero dado que el tema que me trae a tu programa tiene que ver con la encuesta de Latin Barómetro, con preguntas muy interesantes y resultados obviamente bastante alarmantes, hay la necesidad de hacer una correspondencia de la encuesta de Latin Barómetro con la encuesta que hace 2 días acaba de publicar del INEI sobre la pobreza. Digo que hay una correspondencia porque el hecho de que cerca del 51% de la población en general y 40% de las poblaciones nativas, según la encuesta, no estén satisfechas con la democracia, se corresponde exactamente con la situación de pobreza precisamente en las zonas donde la población no está satisfecha con la democracia. Es decir, hay como si hubiese sido las 2 caras de una misma moneda, ¿no? La pobreza y satisfacción de la democracia van juntas, ¿no? Si cada vez hay más pobres, si cada vez hay regiones que vienen cayendo en condiciones de pobreza, es obvio que ellas mismas tengan poca confianza en la democracia y en el sistema democrático. Más aún cuando la desconfianza es mayor en las poblaciones, en los grupos étnicos, que han sufrido los efectos de una violencia muy fuerte, una violencia hasta que podríamos llamar violencia étnica en la zona del sur, producto de las protestas que se produjeron en diciembre del 2022, febrero, enero, marzo de 2023. Entonces son resultados similares porque corresponden a un mismo problema, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que tenemos que hacernos a partir de ese dato
tan contundente es por qué llegamos a esa situación, ¿no? ¿Por qué la población siente que la democracia no le resuelve problemas y opta por una búsqueda de alternativas a esto? Pero es obvio, como ya lo había dicho inicialmente en la introducción, es obvio que este tema de la satisfacción de la democracia no es solamente un fenómeno peruano o latino, es también un fenómeno de los países occidentales, ¿no? Porque lo que nosotros estamos apreciando ya a nivel internacional es una ofensiva de la derecha y de la ultraderecha contra el sistema democrático. En Europa, esta ofensiva va contra los inmigrantes, va contra aquellos que afectan la estabilidad de su cultura y de sus tradiciones, va contra el discurso de género, aquellos que le generan riesgos, y eso es lo que explica por qué en Europa los partidos de derecha y de ultraderecha vienen tomando mucho más poder, llegan hasta ser gobierno, tienen mayorías parlamentarias o próximas a ellas, y ese discurso ultraderechista es obviamente exportable y se ha exportado a los países de América Latina. Una paréntesis nada más de la gravedad de estos hechos es que revisando un libro que es bien interesante de Jan Kershap, que se llama Europa desciende a los infiernos, él hace una constatación bastante interesante. Él dice que el descenso a los infiernos en Europa se debió básicamente a la captura del poder de partidos de derecha y de ultraderecha en Europa. La antesala al inicio de la Segunda Guerra Mundial fue que los países que desarrollaron esto, cuyos partidos de ultraderecha se hicieron del poder, fueron los que gatillaron esta guerra, ¿no? Eran belicistas. Belicistas, totalmente belicistas, con un nacionalismo muy fuerte, con una búsqueda de territorios mayores, con una reconquista de terrenos perdidos y con un discurso nacionalista excluyente y obviamente también antisemita, que fue la que tuvo los efectos más trágicos y lamentables. Bueno, ese discurso exportable en Europa ha sido asumido en América Latina y particularmente en los países andinos, ¿no? Ya no es el odio o el rechazo al inmigrante, es el rechazo a los pueblos nativos, a las culturas nativas, a cortar derechos a estas poblaciones nativas. Es también, no es el discurso solamente ante el inmigrante, sino al otro, al diferente. Y es por eso que la ofensiva en Europa contra la ideología de género, contra el matrimonio homosexual o, en fin, todos los derechos ciudadanos que han venido conquistando estas poblaciones, resultan siendo consideradas por estos partidos de derecha como una amenaza a su cultura y a su sistema. Bueno, exactamente ese mismo discurso lo escuchamos aquí en el Perú y en América Latina. Justamente, Víctor, conversábamos con Andrés Seidman, nuestro invitado argentino, el programa pasado, respecto a lo que tú estás señalando. En el día de hoy, el neoliberalismo parece que no le gusta mucho la democracia y que opta por medidas autoritarias, ¿no? O en hacer modificaciones al sistema institucional en los países para ejercer, ¿no es cierto?, un nivel de autoritarismo, lo que se está llamando como democracias híbridas, ¿no? O sea, una combinación entre democracia y autoritarismo. Mira, es bien interesante esto, porque ya hay ideólogos de la derecha y de la ultraderecha que ya quieren dar punto final o dar muerte final a lo que fue el sistema democrático liberal que se instaló en Europa y en los países de América Latina en el siglo XX y a inicios de este siglo. Es decir, cada vez más, como alguna vez escuché a un comentarista político, la ultraderecha ha emprendido la lucha final
ya no solo contra los sistemas socialistas o socialdemócratas, sino contra el sistema liberal, ya no solamente contra los ideólogos del socialismo y del liberalismo, sino contra los padres fundadores de este sistema, como a Montesquieu, como a Rousseau. Y él lo decía, este comentarista político, no recuerdo su nombre, decía: con la ofensiva de la ultraderecha se ha dado muerte a lo que fue la piedra angular de la revolución democrática en Occidente, que fue la Revolución Francesa, y muerte a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire, a lo que crearon la modernidad en la política. ¿Para dar paso a quién? Para dar paso a Le Pen, para dar paso en Francia, para dar paso a Erdogan en Hungría, para dar paso a un partido fascista en Alemania o a Trump en Estados Unidos, ¿no? O sea, la muerte, la búsqueda de matar a estos ideólogos del sistema liberal es lo que está presente ahora. Y ahora es sorprendente ver a comentaristas peruanos decir que el problema fundamental en el país es darle voto al ciudadano y que él elija a presidentes, porque eso implica legalizar la tiranía de la mayoría. Y lo han escrito, hay algunos autores que vale la pena leerlo, porque dicen: la masa es el principal riesgo para la democracia y por lo tanto hay que reducir la manera en que la masa participe en las decisiones electorales. ¿Cómo? Es decir, buscando que la masa ya no vote directamente para ser presidente, sino buscar un colegio electoral que defina que son las élites las que tienen que gobernar en el país. Y lo han escrito, está escrito. Hay una ofensiva, incluso hay una amenaza de unos jóvenes ultraderechistas que dice: hay que reformar la Constitución porque la Constitución da muchos derechos al ciudadano. Entonces hay que cortarle derechos al ciudadano. Pero esto ya lo hemos vivido hace el año 90, donde otra de las formas de cortar la democracia es eliminar los sistemas de equilibrio de poderes. Justo ese punto que has tocado me parece, Víctor, clave, ¿no es cierto? Parece que ya en varios países y en el nuestro el famoso equilibrio de poderes ya no existe, ¿no? Eso de pesos y contrapesos entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial ya es un tema de la teoría del siglo pasado, ¿no? Que ya no está vigente hoy en día. Que lo dicen, lo escriben. Son las democracias antiguas, hay que eliminar eso. Claro, y entonces en el caso del Perú, ya no hay equilibrio de poderes, pues quien gobierna nuestro país es el Congreso, ¿no? Y la representante, se dice, Dina Boluarte, no es más que una figura decorativa, ¿no?, de lo que realmente gobierna. Bueno, pero el equilibrio de poderes se rompen en dictaduras, es obvio. Y la última dictadura que rompió los equilibrios de poderes y lo prostituyó fue el fujimorismo. En el gobierno de Fujimori, ellos tenían el control de la fiscalía, del poder judicial, de la prensa, de los gobiernos regionales. O sea, hasta los poderes fácticos también son cooptados. Exacto. Exacto. Ese famoso y deplorable espectáculo de periodistas mujeres en la cama de Alberto Fujimori es la expresión más alta de lo que fue el copamiento que el fujimorismo tuvo de los medios de comunicación, de los grandes medios, no de los pequeños. El año pasado, en una entrevista que hicimos y conversando siempre con nuestros invitados, planteé el tema del neogolpismo, ¿no? Y ahora veo que en el libro de la crisis de la democracia en América Latina de Andrés Schiedman, ese tema lo han puesto como tema de análisis. O sea, ya no son los golpes tradicionales militares, ¿no es cierto?, que toman el poder, o una alianza entre el ejecutivo y los militares y establecen, ¿no?, una dictadura, ¿no? O sea, un golpe de Estado clásico, como ha ocurrido en América Latina en la década del 70 del siglo pasado. Eso ya no se produce. Ahora hay una especie de golpismo. Los golpes son de naturaleza interna, ¿no?, para romper el equilibrio, ¿no?, de poderes,
y asumir un poder más directo. ¿No? ¿Eso está pasando también en nuestro país? Bueno, hay que mirar lo que está pasando con todas estas reformas que están haciendo en el sistema político y constitucional, ¿no? Están en la búsqueda, obviamente, de controlar estos poderes institucionales del Estado, ¿no? Pero quiero añadir otro elemento que me parece también bien importante. En la encuesta de Latin Barómetro hay una pregunta bien interesante y una respuesta aún más interesante y de mucho riesgo. La gente, las poblaciones, sobre todo en las zonas rurales, consideran que los sistemas informales o ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, son el sustento de su economía. En un 20, 30%, 16%, 18% cree que la droga, el cultivo de droga generan un dinamismo económico, y un 20% de estas poblaciones creen también que la minería ilegal dan dinamismo a su economía y le dan el sustento a sus economías familiares. Eso es un fenómeno que hay que analizarlo más a profundidad por dos razones. La primera, porque en verdad estas zonas son zonas de alta conflictividad, con un nivel de violencia muy fuerte, pero a su vez hay otro elemento de una aceptación de la población de vivir en esas condiciones. Y ante eso, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si tienes aún cerca de un 20% de la población que está de acuerdo con ella, ¿cuál es el destino de tu estrategia de combate contra la minería ilegal y de combate contra las drogas? ¿Te vas a enfrentar con ese 20% de la población vía solamente la salida policial, o tienes que trabajar otras estrategias y darles otras alternativas a estas economías, a estas poblaciones que están viviendo dentro de ese sistema ilegal? Allí cada vez está clarísimo que la ausencia del Estado en más del 20% de la población y del territorio nacional viene siendo una de las grandes preocupaciones que debe involucrarnos a todos, ¿no? Ahora bien, Martín, el tema está bien interesante. Vamos a seguir conversando, pero vamos al corte de la media hora y regresamos con Perú 2030 dentro de breves instantes. Ya retornamos con Perú 2030. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo, pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos. El problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030.
Bien, estamos hoy día conversando pues con nuestro invitado Víctor Caballero sobre la democracia en el Perú. Un tema, Víctor, que es interesante conversarlo, es el tema de la democracia representativa, ¿no? Según esta teoría, ¿no? Vía elecciones, la población, ¿no? El demos, elige a los mejores para gobernar. Pero ocurre que esa tesis de la democracia representativa no se cumple en nuestro país, porque acá elegimos a los peores para gobernar. Entonces está en cuestión la democracia representativa, no es útil para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué opinas al respecto, Víctor? Bueno, ciertamente eso no es solamente culpa del elector, ¿no? El elector elige dentro del abanico de oportunidades y de alternativas que le dan. Es obviamente que la oferta electoral que se le propone es de las más malas y vienen decayendo cada vez peor. Entonces, el origen de esta oferta de baja calidad de candidatos y de candidatos a congresistas, alcaldes o hasta de presidentes, se debe a que los partidos formados con programas, con ideologías, ya no existen, desgraciadamente. Es decir, con una crisis de las ideologías, con este bombardeo insistente de la derecha de acabar con todo lo que sea un pensamiento racional, una búsqueda de construir programas e ideologías, y esta alternativa que le dan de elegir de manera pragmática al que te ofrece más y no al que te promete o te plantea una solución o una vía democrática de control de tus ciudadanos, de tus electores, de tus elegidos, perdón, es que es lo que ha generado que cada vez la democracia vaya degradándose. ¿Por qué? Porque la oferta electoral es muy mala. Si es muy mala a nivel nacional, imagínense lo que es a nivel regional, ¿no? El hecho de que tengas cerca de 7 presidentes de la República encausados, presos o con amenaza de juicios, el hecho que tengas un fuerte número de presidentes regionales también presos, enjuiciados, etcétera, te evidencia que hay algo que está mal en la oferta electoral. Ahora, bien, hay otro elemento que está también en juego, esta idea del populismo de derecha y populismo de izquierda, que te ofrece el oro y el moro y que no se esmeran en educar al ciudadano, en transmitir pensamientos al ciudadano y solamente mostrarle una salida fáctica inmediata como una solución a los problemas. Entonces, este asunto es de mucha profundidad, tiene un calado muy profundo y es lo que de alguna manera estamos viendo como resultado el hecho de que cada vez el elector elige mal porque la oferta electoral es muy mala. Ahora bien, el objetivo de la reforma política y electoral que se planteó en este último periodo y que la impulsó Vizcarra, ¿no? Fue el que impulsó, creó la Comisión Especial de Alto Nivel para la Reforma Política, ¿no? Con toda esta soldevilla a la cabeza. Varias de esas normas se aprobaron. Se logró, se entiende, un proceso de mejoramiento de la democracia, porque el objetivo de una reforma política, desde mi punto de vista, tiene por razón, ¿no?, el fortalecimiento de los partidos políticos. Necesitamos partidos políticos fuertes, no partidos políticos débiles como los que actualmente existen, ¿no? Y si fortalecemos a los partidos, fortalecemos la democracia. Y si fortalecemos la democracia, estamos también fortaleciendo la institucionalidad del país, ¿no? Pero recientemente, con este Congreso, ha ocurrido un desmontaje, ¿no?, de lo avanzado en este sentido, ¿no? O sea, los partidos políticos actuales no quieren reforma política, ¿no? No les interesa, quieren seguir manejando los partidos, ¿no?, en función de intereses
de grupo. Entonces, hemos tenido varias, acabamos de hacer referencia hace un momento a una de las reformas, ¿no? Actualmente, Víctor, tenemos 28 partidos inscritos, ¿no? Esa es la información de hoy, ¿no? A la fecha, como se dice, de los partidos que están registrados, ¿no? Y son los que podrían participar en el 2026, que si es que no ocurre, ¿no?, un problema mayor que adelante las elecciones, que pareciera que eso no es la tendencia, ¿no? Pero en nuestro país ocurren casos extraordinarios como siempre. ¿Cómo ves tú esta situación? Y hasta hablando de la oferta electoral que tú has señalado. Hay 28 partidos que van a entrar, ¿no?, al juego electoral el 2026, ¿no? Y que obviamente la contrarreforma ha eliminado los filtros que ya habían, ¿no?, sido planteadas para ir depurando quiénes son realmente representativos y quiénes no, ¿no? Y entonces tenemos una situación muy compleja como la que se presenta para el 2026 en el proceso electoral. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, mira, tú has empezado la pregunta planteando o presentando este asunto del desmontaje de que se armó, de la estructura que se armó para mejorar la calidad de la oferta electoral. Bueno, ya has mencionado a Vizcarra porque la gente cree que es la autoría de esta estructura de primera vuelta, de filtros que se establecían para mejorar la oferta electoral, eran obra de Vizcarra. Y en verdad no es así, ¿no? Esta idea de mejorar la calidad de la oferta electoral, la mejora del funcionamiento de los partidos, la mejor manera de que los candidatos vayan presentando sus ofertas en cada partido para fortalecer a cada partido, era una política que se venía estableciendo o que se establece en otros países, ¿no? En Estados Unidos la primera vuelta electoral en los partidos funciona. Incluso en Argentina, dicho sea de paso, donde hay primera vuelta, los que se llaman las PASO, ¿no? En casi todos los países funciona este sistema, pero acá lo desmontaron. Los desmontaron con el argumento de que no hay tiempo, o de que el argumento de que los partidos son muchos partidos, son 29 procesos, y es que es así, y lo eliminaron de buenas a primeras con el argumento de que eran reformas de Vizcarra. Bueno, ahora nos enfrentamos a una situación mucho más delicada, porque el número de 28 partidos, en estos 28 partidos, ya no va a haber filtros electorales, ¿no? Ya no va a haber estas primeras elecciones donde el ciudadano va y decide, oye, me interesa, o veo que este candidato es mucho mejor que el otro, entonces lo califica como para que pueda entrar a un proceso electoral. Ha eliminado también los filtros del financiamiento, y nosotros veíamos con mucha preocupación que el narcotráfico sí era un gran elector porque financiaba partidos y financiaba candidatos, y es por eso que en algunas regiones era evidente la presencia de candidatos que obedecían a la mafia del narcotráfico, o las grandes empresas constructoras tipo Odebrecht financiaban partidos y no había ningún filtro para poder controlar este trasiego de dinero ilegal, corrupto hacia los partidos. Bueno, eso se ha roto ahora. Entonces nos enfrentamos a una situación donde la posibilidad de que tengamos procesos electorales con candidatos sin ningún filtro y sin control del financiamiento político a los partidos va a generar que quienes ganen tengan este pecado de origen, es decir, son producto del financiamiento ilegal o son producto de procesos donde no ha habido filtros de los candidatos. Y ese es el gran riesgo que tenemos a corto plazo. Ahora, si bien es cierto el escenario democrático del Perú que se va a expresar en las próximas elecciones del 2026 y en las cuales ya, desde mi punto de vista, se ha iniciado ya, el año electoral se dice que debe ser el 2025, ¿no? O sea, la antesala del año 26. Pero sin embargo, al parecer, no se ha adelantado
el año electoral, ¿no? Y esto a consecuencia de que se aprobó en nuestro país, ¿no?, la bicameralidad, ¿no? Y otros temas más ahí al interior de esa norma que ha salido ya publicado, que está vigente. Es decir, ya están establecidas las normas, ¿no?, las reglas de juego, ¿no?, para las elecciones del 2026, ¿no? Va a haber Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Y si bien eso hay un cuestionamiento, varios aspectos de esta norma que prometo que en el próximo programa vamos a analizarlo a fondo. Sin embargo, ya a nivel del interior del país, sobre todo, ya se inició el lanzamiento de candidaturas, ¿no?, tanto para el Parlamento como también para el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación, Víctor, ¿no?, de el nuevo escenario democrático que se ha planteado a partir de estas modificaciones a la Constitución para el próximo? ¿Tú crees de que hay 28 partidos que estarían en la partida a la fecha? Porque todavía hay algunos que están en pleno proceso de recolección de sus comités, de firmas y comités, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú? Bueno, en las elecciones pasadas hubo 13 partidos. 9. No, hubo 13 al comienzo y finalmente quedaron 9. Sí. ¿Cómo ves tú? Que el panorama va a ser el mismo, ¿no? Es decir, podemos llegar a tener tranquilamente de 13 o 15 partidos en lista electoral. Y eso no va a garantizar, como se puede deducir, de una buena oferta de candidatos. ¿Habrá una dispersión de la votación, crees tú, o se va a concentrar más bien? No, mira, lo que creo es que puede suceder el escenario que viene pasando ya de hace 2 elecciones, que los candidatos no alcancen ni siquiera el 20%, el ganador no llega al 15%, y los que queden para la segunda vuelta no lleguen al 30% de votos. Entonces, eso es lo que va a pasar, una fragmentación muy grande del electorado, y van a quedar en lead partidos que van a tener menos del 30% de votos en primera y segunda vuelta. Ese escenario no ha cambiado, no está alterado, y es probable que lleguemos a esas mismas condiciones con el agravante de que los candidatos con mayor opción son candidatos que no tienen y no han pasado por un filtro electoral y que no hay claridad respecto del financiamiento de sus campañas, ¿no? Ese es el grave riesgo que hay. En una tipología que hacíamos de los partidos políticos, nosotros decíamos que había pues un grupo, eran los partidos políticos agonizantes, ¿no? Había otro grupo de partidos que eran los emergentes, ¿no? Entre los cuales hay varios que son interesantes estudiarlos, ¿no? Y estaban todos los demás, ¿no? Esa era la tipología. Entonces, en los partidos agonizantes están aquellos partidos pues que salieron de la escena electoral, o sea, no estaban en este momento representados en el Congreso de la República, y que son partidos de larga trayectoria, como el PPC o el Partido Aparista, por ejemplo, ¿no? Y que ahora han logrado inscribirse nuevamente, están inscritos ya para participar, habilitados para participar, tanto el PPC como el APRA, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿no?, ¿cuál va a ser el destino de estos partidos? Algunos han señalado que se ha creado una nueva categoría en la ciencia política, que son los zombies políticos, ¿no? Para designar, ¿no?, a estos partidos que están muertos pero siguen trajinando, ¿no?, en el escenario político. De los partidos que actualmente están en el Congreso, ¿cuál es tu pronóstico, ¿no? ¿Cuántos de esos partidos que actualmente están en el Congreso, ¿no?, tendrán representación en el próximo Congreso bicameral? ¿Y cuáles de los partidos antiguos que se han logrado vuelto a inscribir, ¿no?, crees tú que llegarían, ¿no?, a tener representación en el próximo
Parlamento, a ver, revisa tu Bueno, es muy difícil hacer una proyección, ¿no? Tu bola de cristal política. Un adivino, hacer una predicción de lo que puede pasar de aquí al 2026 o 2025, ¿no? Pero, claro, uno no puede pronosticar qué va a pasar ni a la semana, ¿no? En el país se mueve cada semana de tal manera que es bien difícil establecer predicciones. Pero hay la necesidad de una reflexión de que se requiere, esto quizá viniendo de antaño o por las viejas expectativas que uno tiene, se requiere partidos con programas, ¿no? Con programas que expresen o que busquen modificar una situación dada del país. Entonces, hay estos partidos que busquen comprender al país y entender la vía de cambio que requiere el país. Lamentablemente, los partidos que tú has mencionado se presentan con los viejos programas, vienen a disputar además un espacio ya copado de la derecha y de la ultraderecha. Es decir, claro, ellos entienden que el mundo está virando a la derecha, el mundo está virando a la ultraderecha, entonces sus discursos van por ahí, van por esa búsqueda de con quién va a captar ese discurso de la ultraderecha y de la derecha. Y en ese aspecto los partidos que están en el Congreso están en esa pelea de disputar ese espacio, ¿no? De la ultraderecha y de la derecha. Entonces, yo le pronostico un mal resultado porque ese espacio es muy pequeño. Si uno hace una revisión de las encuestas de opinión de la población, de cómo se identifica o autoidentifica, muy pocos dicen yo me identifico con la ultraderecha o con la derecha. Es decir, más de 2/3 del país se presentan como de centro o de centro izquierda. Entonces, lamentablemente el hecho de que estos partidos, imbuidos de este dogma de la ultraderecha, creen que afincándose en ella o reforzando ese discurso van a ser la alternativa de gobierno. ¿Quieren seguir el ejemplo de Milei? De Milei, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ahí van, es decir. Pero, como digo, esto es una moda mundial. O sea, no es un asunto que viene del país. Por eso es que ves al partido Vox de España haciendo tour por América Latina y ves a candidatos, a congresistas de partido de la derecha poniéndole el ómnibus, la camioneta y la plataforma para que esta se vaya construyendo una red de ultraderecha, que entre ellos van a buscarse y van a disputar la pequeña franja electoral. Entonces les auguro un mal resultado en ese aspecto. Ahora bien, ha pasado un fenómeno político increíble en el país, porque nunca antes ha pasado en la política peruana, de que en el Parlamento ha desaparecido el centro, ha sido subsumido pulverizado por la extrema derecha. Pulverizado. Ha sido absorbido y ya no hay partidos de centro en el Parlamento. Sí. Y otro fenómeno también que es increíble, incompatible, pero así ha pasado, ¿no? Lo que se supone es la izquierda, entre comillas, que llegó al Congreso, y digo entre comillas porque tiene muy poco de izquierda, solo creo que en el membrete, también ha sido absorbido por la ultraderecha, ¿no? O sea, bueno, ahí ha desaparecido el medio y la izquierda, porque todos votan, ¿no es cierto?, por lo mismo, igualito, casi raras excepciones, ¿no? Pero todos, ¿no?, parece que están sintonizados en la misma frecuencia. Bueno, ahí se cumple esta ley de que los extremos se juntan, ¿no? La extrema derecha y la extrema izquierda en el Congreso votan juntos, piensan igual, tienen un enemigo común, y ese enemigo común es el ciudadano libre, es el pensador, y son conservadores, ¿no? Y son conservadores en el extremo, ¿no? Tienen la misma agenda. Entonces, claro, ellos se van a presentar obviamente con el mismo discurso en estas próximas campañas. El tiempo nos está ganando, ya vamos a cerrar el programa, ha pasado rapidísimo, como siempre, nos queda chico nuestro espacio. Bueno, te voy a decir mi pronóstico para las elecciones del 2026. No. Pienso que la mayoría de los partidos que están actuando en el Parlamento, ninguno de ellos va a llegar nuevamente con representación política, excepto Fuerza Popular.
Fujimorismo tiene un porcentaje sólido ahí, ¿no?, que le ha permitido estar presente. Pienso que sí va a tener representación el fujimorismo, pero que después los demás partidos, tanto de centro, llamados de centro entre comillas, o de extrema, ninguno. Perú Libre no va a sacar un solo representante, va a desaparecer del mapa político. Ese es mi pronóstico. Eso quiere decir que va a entrar nuevos partidos a la escena parlamentaria, ¿no? Luego, de los partidos que se han logrado reinscribir, como el PPC y el APRA, mi pronóstico es que ninguno de ellos van a tener representación, no van a entrar a la representación congresal, ¿no es cierto? Por más esfuerzos que hagan, ¿no? Porque, como muy bien lo has apuntado, siguen con su discurso del siglo pasado, no se han renovado, ¿no? Ni como dirigentes, ¿no? Es la misma gente, sobre todo en el APRA, ¿no? Quizás haya alguna novedad en el PPC, pero no creo que tenga. Y esto porque ya lo hemos apuntado en nuestro libro La crisis de representación política en el Perú, ¿no? Cuáles son los factores que están produciendo este fenómeno. Ese es mi pronóstico, mi estimado, y como llegarán 9 partidos, ¿no?, con representación, ¿no?, siendo optimistas, yo creo que inclusive hasta menos. Ese es mi pronóstico, mi estimado Víctor. Bueno, ojalá aciertes. Muy bien, gracias Víctor por estar en Perú 2030. Ha sido muy interesante el conversado de hoy día sobre la democracia en el Perú. Bien, amigos, nos vemos el próximo sábado con Perú 2030, como siempre en RCR Televisión. Muy buen fin de semana. Muchas gracias, Frank. Gracias a ustedes. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.